Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Tardes, muy amado pueblo, Dios les bendiga. Me siento privilegiado una vez más estar en consideración esta hermosa radio audiencia, gente que amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Gente que nos sigue a través de Facebook. Y agradecido por sus oraciones, pues estuve un poquito afectado de salud. Y sé que esas oraciones llegaron al trono de la gracia de nuestro Dios. Pero continuamos dándole la gloria a nuestro Dios en medio de los tiempos. Y saludamos a esta gente hermosa que nos está escuchando a través del 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM, HD4. Y esta gente que nos sigue a través de Facebook. Gente espectacular, gente maravillosa, gente inigualable, que luego de un almuerzo excepcional y está en los quehaceres porque esto no termina. Y dice, ay, va a venir por allá mismo el aguacero, ya mismo viene la lluvia. Sí, la lluvia es buena, la lluvia es bendición. Tenemos que entender que los propósitos y los designios del Señor son el bienestar para ti, para los tuyos, y que hoy, a pesar de la lluvia, a pesar de todas las eventualidades, el Dios de los tiempos es real. El Dios maravilloso es el príncipe de paz, el que te ha alentado, que te ha sostenido y que te ha dado a sentir esa seguridad y confianza que en medio de lo que estás viviendo, que humanamente es difícil, que humanamente a veces es agobiante, pero somos más que vencedores en Cristo, Señor nuestro. Así que saludamos a esta gente hermosa y quiero compartir contigo lo que es la vida de la iglesia. Es lo que estamos durante la semana, los martes. Tenemos nuestros cultos de oración. Empezamos a las 7, a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Nuestros niños están reunidos a las 7 y nuestros jóvenes están a las 7:30. Un grupo de jóvenes hermosos. Dentro de los tiempos que estamos viendo, proclamando, creyéndole al Señor de la grandeza del amor eterno, de la fidelidad de un Dios eterno. Y en el día de hoy estuvimos en nuestro retiro de oración y ayuno, donde nuestra hermana Aida Soto trajo una excelente reflexión de palabra de bendición. Se estuvo orando y clamando por tantas cosas que Dios sigue haciendo en medio de los tiempos. Y en el día de mañana nuestro culto está a cargo de los caballeros. Es para toda la congregación, pero los caballeros son los que están a cargo de todo lo que se va a hacer allí, sobre todas las cosas dirigido a través del Espíritu Santo. Y el domingo estamos nuevamente a las 10 de la mañana. Así que, como siempre le digo, en la esquinita, en la cuadra, cerquitita de usted, hay lugares donde se pregona el Evangelio de Jesucristo conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Así que, dése la oportunidad. Tiempo hermoso, dice tiempo navideño. Dice, ay, qué hermoso. Pero regocíjese en el Señor. Regocíjese este tiempo, esta época del año, con Cristo en su corazón, con esa presencia del Dios de todos los tiempos, en ese amor eterno, en ese cuidado y atención que es para usted hoy y siempre. Amén. Amén. Quiero compartir o considerar, conforme la palabra nos invita, que busquemos en el libro de Filipenses, capítulo 1, y queremos considerar del versículo 12 al versículo 21. Lo que Pablo le expresa a Timoteo y lo que expresa esta gente, estos filipenses, por la gratitud en los momentos que a veces vivimos. Y dice así la palabra del Señor. Quiero sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo para el Señor, en el Señor, con mis prisiones,
se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o pretexto o verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será manifiesto Cristo en mi cuerpo, y por mi vida o por la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este momento tan inigualable. Gracias, Padre, por ese amor maravilloso, por esa presencia que nos hace entender que en medio de los tiempos, Señor, en medio de nuestras vivencias, nada nos separará del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos en tus manos. Estar regocijados y alegres en el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Cuando miramos esta carta de los filipenses, él está hablando porque él informa sobre las circunstancias que él está viviendo. Son circunstancias muy particulares que está viviendo este hombre. Este hace referencia a su prisión, que a pesar, mire, mi amado, no es fácil, porque este hombre que está hablando aquí, Pablo, él no fue arrestado porque era un delincuente, él no fue arrestado porque violentó alguna ley, este hombre no fue que asesinó a nadie, este hombre fue arrestado porque pregonó el Evangelio de Jesucristo en medio de, y si miramos en el libro de Hechos, que aquel hombre que era el perseguidor, aquel hombre que tenía cartas, aquel hombre que irrumpía, aquel hombre que había conocido y había sido capacitado, pero dentro de se develó lo que había en su corazón, levantarse contra el Evangelio de Jesucristo. Aquel mismo Cristo que había pregonado el Evangelio, que había traído una esperanza, pero este hombre estaba buscando cartas, y buscaba cartas donde irrumpía, donde habían cristianos, donde habían personas que adoraban a Dios, y buscaba esas cartas donde los sacerdotes, donde fuera, para que avalaran lo que estaba haciendo él, que él entendía que era lo correcto. A veces el ser humano hace lo que es correcto conforme su pensar y sentir, pero estar totalmente distanciado de lo que es el amor de Cristo. Hay gente que hacen un trabajo y piensan que están haciendo el bienestar y están afectando a muchos, pero este hombre creaba desolación, angustia, temor y miedo, porque decían, ahí viene Pablo, ahí viene este hombre, ese hombre no tiene misericordia, ese hombre rompe las casas, se llevan a todo el mundo por ser cristiano. Y a veces uno piensa, si ese evento que hoy día se vive, porque no está distante, hay países donde hay persecución al Evangelio de Jesucristo, hay países donde se está persiguiendo, donde se está arrestando, donde están viviendo situaciones inigualables. Estamos hablando en este siglo, mi amado. No estamos hablando de un hecho aislado. Estamos hablando de países que si saben que tú pregonas el Evangelio de Jesucristo, separan la familia. El golpe emocional de separar al padre de sus hijos, de su esposa, no tienen contacto, no tienen derecho a nada. Los manipulan. Decir que sentir que su vida, en vez de vivir en alegría y en gozo, por servirle a Cristo, están pagando un precio. Son ejecutados. Tiempo atrás yo vi una foto desgarradoras donde un pastor fue ejecutado con su hijo
por no negar a Cristo. Ver unos ancianitos que pudieron vivir una vida, tal vez los pocos años que le quedaban, pero no negaron a Cristo. Y los quemaron vivos, mi amado. Estoy viendo videos reales, videos inigualables, donde trastoca gente encarcelada que llevan años por pregonar a Cristo. O sea, cuando estoy hablando, lo que este hombre está viviendo era por el hecho de que este hombre había proclamado el libertador, aquel que le hizo entender la realidad, le tuvo un encuentro, se encontró con su realidad, se encontró de quién era él, para que pudiera entender que todo lo que él tenía, no tenía nada. Era un corazón vacío, con muchos deseos de lograr muchas cosas, pero realmente había ocasionado daño. Pero cuando llegó Cristo, cuando llegó la presencia del Dios del cielo y la tierra, le habla que él comprende lo que hay para él, lo que él comprende, lo que es vivir en Cristo, lo que él comprende, lo que es la seguridad que da Cristo. Yo le digo algo, podemos tener la casa asegurada, usted podrá tener el que tenga un arma de fuego, que quiera utilizarla como sistema de defensa o protección para su familia. Usted podrá tener sistemas de seguridad, cámaras, podrá tener todo lo último en tecnología para seguridad, pero nunca tendrá la seguridad completa, porque siempre vamos a estar expuestos, porque siempre vamos a estar expuestos en todo, y usted no sabe cuándo va a pasar un evento, pero cuando tenemos al dador de la vida de nuestra parte, aún en el momento más difícil, tú sabes qué hacer, tú sabes a quién recurrir, tú sabes cuál es tu confianza, tú sabes cuál es tu deseo, y que a través de una palabra que desde que llega a tu corazón te hace entender que somos frágiles, que somos débiles, pero si tenemos a Cristo de nuestra parte, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo una convicción que mi relación hacia Él, de él hacia mí, es perfecta. Y tal vez yo me puedo caer, pero me levanto bajo el poder del amor de aquel que lo hizo posible. Y es lo que Pablo estaba diciendo. Estaba proclamando y declarando todo aquel momento que había vivido. Decía, llevaba con regocijo y gratitud a Dios a entusiasmar a aquellos misioneros. O sea, yo estoy preso, pero yo te estoy diciendo, yo tengo una limitación humana, pero espiritualmente me siento libre. Tal vez me puedo sentir restringido en mi moverme, pero siento la libertad de que puedo decirte a ti que donde tú estás, tú puedes ser ese instrumento de bendición. Ahí donde tú estás en tu casa, tus compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. Porque a veces vemos personas que están en una eminencia y pensamos que, wow, fulano, pero son seres humanos como usted y yo, que sienten que padecen, que le dan sueño, que le dan mal humor, que se enferman y que están viviendo un montón de situaciones, pero tal vez por la posición o la postura donde están ubicados, tienen que mostrar un carácter fuerte. Pero cuando se encuentran en la realidad de sus vidas, de lo que se ven cotidianamente, son tan vulnerables y se sienten solos y se sienten tal vez desprotegidos y no confían en nadie, porque han vivido tantos momentos difíciles que viven encerrados y a veces son esclavos de ellos mismos y no sienten la libertad. Por eso cuando yo te estoy hablando de esto, es lo que este hombre invita a proclamar, con ese deseo de que sigamos elaborando, de que sigamos trabajando, de que sigamos pregonando el evangelio de Jesucristo. Jesucristo está a las puertas. Esto no se puede detener. A veces vemos las situaciones que estamos viviendo, vemos la criminalidad, vemos la situación constante, donde vemos muchos jóvenes, donde vemos niños, donde vemos parejas, donde vemos matrimonios, donde vemos tantas cosas que están afectando al centro del hogar, donde ya no hay comunicación, donde hay desolación. Y mucha gente dice, no, que ya no hay nada que hacer. Déjame decirte algo, mi amado. La proyección de lo que recibimos negativo es que pensamos que no hay oportunidad. Pero cuando yo veo
que hubo uno que entregó todo, su vida, entregó todo por amor a ti y a mí, y se negó a sí mismo, es porque tú eres importante. Y si Él lo hizo posible, pensamos en los eventos tan negativos, pero yo tengo que ver que hay una gracia, que hay un amor, que hay un perdón, que hay una restauración, que hay el poder del amor de Dios en esperanza de vida para ti, que hay una vivencia única y maravillosa de un Dios que tiene un cuidado para contigo, de que hay un Dios que tiene un cuidado para que puedas entender que tú no estás solo, que no estás abandonado, sino que en medio de tal vez tu vivencia, donde tal vez la gente te ha dicho, mira, realmente ya no se puede hacer nada, ya no hay nada que hacer, pero déjame decirte que en Cristo Jesús, Señor nuestro, hay esperanza. Hay una esperanza de amor, hay una esperanza de reconciliación. Entonces, ¿cómo este Pablo puede estar viviendo estos momentos y puede estar proclamando un evangelio de esperanza de vida, aún en la prisión? Como te dije, él no era un delincuente ni un agitador, no era una persona que se pasaba en las esquinas criticando y hablando, sino fue por pregonar el evangelio. La actitud de Pablo y la fuerza de su testimonio, la mayoría de sus hermanos han tomado ánimo en el Señor y se han atrevido a predicar sin temor. Aquella gente, viendo cómo él estaba viviendo, viendo su situación, se animaron. Dijeron, wow, este hombre me está pregonando a mí, me está diciendo una palabra de esperanza, de motivarme. Y yo, pues, a veces no nos atrevemos. A veces porque el que dirán o no estoy preparado, porque no fui a un instituto. Pero te voy a decir algo. Cuando tú y yo le queremos a Dios, cuando tú y yo nos vamos a solas con Dios, cuando tú y yo doblamos nuestras rodillas y clamamos al cielo, al Dios de los cielos y la tierra, y vamos con toda la sinceridad, y lo que somos nosotros, Él nos escucha. A veces vamos donde el Señor. No le cuestiones a Dios. Agradécele al Señor. Y dile al que va delante de Él, tal y como tú eres. Que viene delante de Él confiadamente, al trono de su gracia, porque en Él es el oportuno socorro. Cuando yo vengo con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Y aquella gente que estaba allí, que estaba viendo unos procesos como tal vez tú lo estás viviendo, que estás sintiendo en carne propia los procesos que estás viviendo, porque usted diría, ay pastor, si la gente supiera lo que estoy viviendo, si la gente supiera el proceso que estoy pasando ahora mismo, que tal vez usted se ve como el payaso, en el sentido de que el payaso siempre se ve alegre, pero es en su personaje. Pero cuando deja de ser el personaje del payaso, es una persona que siente, que padece, pero aún así tiene que mantenerse y confiar. Y tú y yo tenemos que confiar y aferrar nuestra fe en el Dios de todos los tiempos. Cuando yo puedo tener esa confianza y esa seguridad de que de lo que estaba hablando este hombre, dice que la prisión y el sufrimiento del misionero vengan a ser la fuente de valor y estímulo para la acción de los discípulos. Es algo que demuestra el cambio de perspectiva que brota de la relación con Cristo. O sea, cuando tú y yo podemos entender que lo que yo he adquirido, lo que me ha transformado mi vida, que mis temores que me detenían, que las angustias que me hacían sentir inseguro, que los momentos donde tú escuchabas que todo era negativo, que dentro de todo decía la gente, no es que no es posible, es que ya no hay nada, humanamente está todo terminado. Y yo escuchaba al pastor Girón y él estaba hablando con una ocasión, porque es que tenemos que entender, mi amado, qué es lo que queremos recibir o vivir en esta vida, qué es lo que queremos seguir hacia adelante. Y ese hombre dice que en una campaña estaba predicando y trajeron a un joven en una silla de ruedas, un hombre que tiene una vértebra destruida, y aquel hombre estaba en aquella silla de ruedas y lo llamaron y empezaron a orar por él. Y cuando aquel hombre empieza a orar por él, empieza a incorporarse, porque se supone que él iba a estar de por vida va a estar postrado en esa silla, estaba
condenado a esa silla. Y dice que cuando aquel hombre, mientras están hablando y orando por él, empezó a sentir fuerzas. Empezó a sentir que su cuerpo empezó a tomar vida, donde no había nada. Y de momento dice, no, siénteme. Dice, pero, ¿qué pasó? No, siénteme, por favor. Dice, pastor, ¿está todo bien? ¿Qué pasó? No, es que yo no me puedo sanar. Yo no me puedo sanar porque el martes, eso fue un viernes, el martes, yo tengo una vista de una demanda por $1 millón por la persona que me ocasionó ese accidente. Y si yo voy sano, no me van a dar dinero. Y aquel pastor dice que lo miró y me dijeron, me dio tanta molestia. Me sentí tan frustrado pensando, ¿cómo es posible? Decía, pero es que tú no sabes lo que tú vas a recibir de parte de Dios, lo que estás recibiendo y no lo quieres recibir ahora. Y estás valorando lo que el hombre te está ofreciendo. ¿Cómo vas a rechazar lo que es Dios en tu corazón? Dice que aquel hombre nuevamente se quedó en la silla de ruedas. El martes, cuando se vio a la vista, perdón, la demanda la perdió. Días después, iban conduciendo un vehículo, pierden el control y el vehículo va en contra del tránsito e impactó un camión. Y la vida de aquel hombre culminó. Yo no estoy hablando de temores. Yo te estoy hablando del Dios que liberta. Yo te estoy hablando del Dios que ama. El Dios que conoce y que sabe cuáles son las prisiones que hay en la vida del ser humano. Pero cuando llega esa fuente de vida, esa fuente que salta para la eternidad, esa fuente inagotable que conoce en tu proceso lo que estás viviendo, porque no es lo que te digan, porque muchas personas te pueden decir muchas cosas, pero es lo que tú sientes en esa relación única e inigualable de comprensión, de amor, de atención. Y es lo que este hombre pudo haber entendido y comprendido. Le estaba diciendo a aquellos discípulos, es que hay un cambio de mi forma de pensar, es que en ti va a haber un cambio diferente. La gente te va a ver distinta. La gente va a decir, pero ya, ese fulano no puede ser. Lo veo la forma de expresarse tan propio, tan firme, tan claro. Lo veo con tanta seguridad y confianza, porque lo que había sido un pasado, hubo una develación en Cristo, que fue el que transformó, que fue lo que hizo poder entender en la vida de aquel hombre que todo había cambiado. Que poder decirle a aquella gente, alentarle que en medio de la persecución, regocijarse de las circunstancias. Y yo digo, pastor, pero esa gente estaba loca. Pablo y Silas, encarcelados, metidos dentro de allá de la cárcel, estaban totalmente maltratados. Y dice la palabra que a la medianoche empezaron a cantar y a adorar al Señor. ¿Cómo yo voy a, dentro que me den una pela, me den todo golpeado, chichonado, sangrando, herido, abandonado, y yo cantar y adorar a Dios? Eso es de loco. Es que para el mundo es loco, pero en Cristo hay ganancia. Porque podemos entender que las vivencias que tú y yo tenemos, por eso la palabra es muy clara y muy específica. Dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad. Van a llegar situaciones, pero dentro de situaciones vas a negar, te vas a rebelar contra Dios, vas a cuestionar a Dios. Pablo no hizo eso. Pablo, al contrario, le hablaba con regocijo y la alegría que había en su corazón de lo que había sido Dios, los triunfos del pasado, los triunfos que había tenido en Cristo, cómo su vida había cambiado totalmente, las victorias. ¿Sabe qué? Que quiere que saber que el Evangelio no se había detenido. El Evangelio de Cristo no se va a detener por las adversidades. El Evangelio de Cristo no se va a detener por las enfermedades. El Evangelio de Jesucristo no se va a detener por la guerra.
el Evangelio de Jesucristo. Como dice en el Salmo 76, el Dios soberano las había usado para el bien. El Dios soberano había usado las aflicciones, para las adversidades, para el bien. Y si usted mira, mi amado pueblo, desde que vemos, desde el Antiguo Testamento, narra eventos, situaciones, hombres y mujeres que vivieron adversidades, pero pudieron creerle a Dios, pudieron pararse en la brecha, pudieron entender el llamado, pudieron comprender que a pesar de sus errores, clamaron al Dios de los cielos y la tierra, y Dios los escuchó. O sea, yo no veo un Dios distante, no veo un Dios olvidadizo, sino veo un Dios de propósitos para con tu vida. Yo creo que en esta tarde nos pueda llamar al 897-3889, 897-1200, alguna petición. Y que tú le digas, Señor, ya comenzamos las Navidades. y para muchas personas, Navidad es holgorio, brinque, salto. No, la Navidad es Cristo. Todo el año es Navidad. Porque celebramos la victoria. Porque celebramos el nacimiento. Porque celebramos la resurrección. Porque celebramos uno que dio su vida por ti, por mí. Por amor eterno. Y que Él te conoce. Y que en esta tarde tú puedas sentirte amado. ¿Verdad que se siente bien cuando alguien le ama a usted? ¿Cómo usted se siente? El corazoncito como que le cambia, ¿verdad? No le cabe en el pecho. La sonrisa de usted es diferente cuando usted habla de alguien especial para usted y le dice, mira tú, y la sonrisa como que se sonroja y dice, ay, ¿qué pasó? Parecemos un semáforo, cambiamos de colores y cada vez que hablamos de esa persona, hablamos con esa pasión. Qué bueno, ¿verdad? Son unos momentos extraordinarios. ¿Cuánto más yo puedo hablar de mi Rey, del Salvador de mi vida, el que cambió mi vida y que me ha hecho sentir la seguridad y la confianza que estoy viviendo momentos inigualables, pero estoy amparado en las promesas de un amor eterno, que estoy amparado en la seguridad de un amor inigualable, que no me abandona, que no me deja solo, que está en la vida tuya. Porque lo que yo estamos viviendo es pasajero. Pero lo que Él te da en tu vida hoy es permanente, que nadie te lo va a quitar. Me deleito. Por eso Pablo se deleitaba. Por eso Pablo hablaba. Por eso Pablo hablaba de la victoria en cada evento. Las cosas que le habían sucedido en cada evento que había ocurrido. Desde su salida de Filipo narra a partir del capítulo 20 de Hechos hasta su estado en Roma. La mano del Señor estuvo con él. Él mira hacia atrás y ve triunfos tras triunfos para el Evangelio. Las vivencias que tuvo él no eran que fui encarcelado, ni lo que viví, ni las cosas que pasé. Era el que estaba con él, que es hoy y que está contigo. Se llama Jehová de los ejércitos. Que él puede entender que la mano de Dios está contigo hoy, como estuvo con Pablo. Que la mano del Dios de todos los tiempos es una realidad para ti. Pero no viva lejos de Él. Si Él quiere el bienestar tuyo. Él quiere que tu familia sea salva, que sea sana, que sea restaurado. Que te puedas levantar no con tus fuerzas, pero sí en fe confiando que Él ha sido fiel en todos tus quehaceres. Es ese triunfo que tú y yo celebramos hoy. Ese triunfo que hoy podemos adorar al Señor. Yo quiero que escuches esta alabanza y medites en ella. Y espero tu llamadita. Queremos orar por ti. Queremos orar por ese hermoso pueblo. Porque es un día de victoria. Si la lluvia es mucha y tú no puedes contar las gotitas, la bendición de Dios es mucho mayor para ti. Día que pasa se muere un poco más, se muere el hombre viejo de pecado y de maldad.
practico más. Me renueva el Espíritu de Dios que mora en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Las cosas viejas pasaron, hechas nuevas todas son. De una cosa estoy segura, sé que no me fallará. El que en mí empezó la obra, sé que la terminará. Cada día que pasa, se muere un poco más. Se muere el hombre viejo de pecado y de maldad. El pecado que amaba, no lo practico más. Me renueva el Espíritu de Dios que mora en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Las cosas viejas pasaron, hechas nuevas todas son. De una cosa estoy segura, sé que no me fallará. El que en mí empezó la obra, sé que la terminará. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Las cosas viejas pasaron, hechas nuevas todas son. De una cosa estoy segura, sé que no me fallará. El que en mí empezó la obra, sé que la terminará. Aleluya. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Por eso estoy hablando, mi amado, lo que este hombre pudo ver. El tiempo pasa. Nos envejecemos. Ya no somos aquellos adolescentes, aquellos niños. Ya somos personas adultas. Ya estás en un proceso un poco más adelantado. Tal vez estás en el mejor momento de tu vida. Te encuentras que estás en el tope, donde tienes tus sueños, tus metas, todas esas cosas. Y a veces pensamos, mi amado, que vamos a ser eternos. Pero cualquier cosa puede trastocar nuestra vida. Cualquier cosa puede ser que haya un giro completo de 180 grados y cambiar nuestra vida, porque no estamos preparados para nada. Cuando vemos lo que acontece en nuestro entorno, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras personas de mayor edad, gente espectacular, que en un de repente una noticia cambia todo, porque nadie estaba preparado para eso. Esperarse para una operación a última hora, como dicen, o que tal vez no tenías una condición y tras un estudio salió a aflorar una condición que la ciencia dice no hay nada que hacer. Por eso, cuando nosotros podemos confiar y venir al trono de la gracia de nuestro Dios, es lo que Pablo está diciendo. Por eso yo dije ahorita que cuando estuvieron en la cárcel, tuvieron un momento extraordinario. El carcelero iba a activarse la vida. Pero aquel hombre dijo, no atentes contra ti. Aquel hombre se postró. Porque cuando hay presencia de Dios, Dios habla. Y Dios te está hablando hoy a través de su palabra. Y diciéndote, tal vez estás encerrado. Tal vez has pensado que no hay solución. Porque tal vez tu condición o tu problema es grande. Pero más grande es el Dios de los cielos y la tierra. Más grande es el Dios creador
del infinito, es el Dios de todos los tiempos, el que dio su vida por ti, para que hoy seas más que vencedor. Pastor, es que la situación que estoy viviendo no es fácil. Si es que si yo le dijera a usted, me sentara a explicarle, decirle todo esto, usted diría, wow. Tal vez te diría, sí, tremendo, definitivo, una situación difícil. Pero déjame decirte que en situaciones que vivimos, las situaciones que pasamos, va a sacar lo mejor de ti. La fe, la confianza, la convicción, la vivencia, la declaración de que hay una palabra transformadora que no me separará del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro, que me conforta, porque lo que está viviendo es pasajero, pero mi fe y mi convicción es que lo que Dios me ha dado en mi corazón es permanente y nadie me lo va a quitar, porque es mío. Es un regalo de Dios, es un llamado de Dios, es una forma única de Dios para contigo. Pero tenemos que ser probados a veces como el oro. ¿Y cómo pasa la prueba del oro? Por el fuego. Le saca el escoria, le saca toda la cosa. Y cuando termina, en el proceso, reluciente. Tal vez el proceso es atropellante. Tal vez el proceso es duro. Porque tal vez las personas que tú esperabas que estuvieran contigo no están. Ni una llamadita, ni cómo está. Pero déjame decirte que no es lo que yo vea, es en el Dios que yo creo, es en el Dios que ha manifestado su poder y su gracia, es en el Dios que lo hizo todo posible para que tú hoy puedas descansar en sus promesas. Nadie quiere morirse, mi amado. Nadie quiere morir y partir de esta tierra. Quisiéramos vivir mucho tiempo, pero hay un tiempo establecido. Pero entonces, ¿qué mejor que en el tiempo que Dios me está establecido en esta tierra, que no sabemos cuándo va a partir? Porque yo le digo una cosa, yo vivo este día como si fuera mi último día. Una persona me dijo, ay, pero usted es negativo. Yo no soy negativo. Es que mis tiempos están bajo la voluntad de Dios. Si me quedan 8, 5, 3, 2, si ahorita me voy, yo no sé. Pero tengo que estar eternamente agradecido por lo que Él hizo por mí y por lo que ha hecho por ti. Y lo disfruto al máximo. Y me deleito. Y doy lo mejor de mí porque Él lo dio todo. Y por más que yo dé, no voy a dar nada porque Él fue el que lo hizo. Por más que yo me sacrifique, no voy a hacer nada. Es su obra redentora y salvadora que lo hizo para ti y para mí. Y es cuando yo puedo confiar. Porque estoy viendo el problema. Porque estoy viendo la situación. Es como la joven que vio el hombre, que vio una persona a la orilla de la playa a la distancia. Y llamó atención. Y que veía que lanzaba algo al agua. Y cuando se acercó, eran que habían cientos de estrellas de mar en la orilla de la playa. Y aquella persona le dice una pregunta y le dice, oiga, ¿qué usted hace? Lo que pasa es que cuando vas al nivel del mar, muchas de estas estrellas de mar quedan atrapadas. Y el sol es bien candente. Y el sol es bien fuerte. Y muchas mueren. Y aquel hombre le dijo, pero tú no crees que es una pérdida de tiempo, porque son muchas las que están alrededor de la playa. Dice que aquel joven cogió y se dobló y tomó una en sus manos y la miró y dijo, para esta hay una oportunidad, y la lanzó. A veces pensamos que todo se ha terminado, pero cuando hay una palabra viva y eficaz, cuando hay una palabra transformadora, cuando hay una palabra restauradora, cuando hay una palabra de aliento, de esperanza, cuando hay una palabra que te dice camina y créele al Señor, levántate y marcha. No te detengas, porque ¿qué te ha detenido en tu vida en el día de hoy? Tu situación, tu problema, tu sanidad, que la falta de la sanidad, que estás deprimido. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, te vas a levantar. Hoy cancelamos en el nombre de Jesús de Nazaret, por su sangre preciosa, que toda depresión, toda angustia, toda aquella parálisis espiritual que hay sobre tu vida, eres libre en el nombre de Jesús. Porque
La fuerza no nos dan. Llamado, el pelito mío no es el mismo. Antes me hacía flat top, ya no lo puedo hacer. Usaba ayer, ya no lo uso. Antes hacíamos muchas cosas en nuestra vida. Ahora tenemos que pensar y analizarlas. Así es nuestra vida. Y Pablo está diciendo, tú tienes una libertad, pero también puedes ser esclavo. Esclavo cuando piensas que no puedes seguir hacia adelante. Pero en Cristo somos libres. Y es lo que Pablo decía, yo me deleito, me gozo. Me gozo de todo lo que estoy viviendo. Me gozo y disfruto en los triunfos presentes. Y él decía que había enseñado que cada oposición era una oportunidad, que aún en la cárcel era una puerta abierta. Que aún en la cárcel era una puerta abierta, ¿para qué? Para pregonar, para dar el testimonio en tu trabajo. Es que no te permiten hablar tal vez de Cristo en el trabajo. Y si te dan la oportunidad, hazlo. Sin entrar en ningún tema alusivo de ninguna crítica. Cristo como el centro de la vida. Cristo como el único mediador. Cristo como el único salvador, perdonador de nuestras vidas. Perdón. Es decir, que cuando estamos hablando de esto, este testimonio creciente, porque es el testimonio que crece en la ciudad, que por 2 años Pablo discipuló a líderes, a laicos y aún autoridades civiles. O sea, aquella gente tuvo un privilegio, que ese maestro, como era Pablo, los capacitó, los preparó. Hay que levantar hombres y mujeres con investidura, con autoridad. Hay que levantar hombres y mujeres con la pasión de Cristo. Hay gente que hay que levantarlas hoy, que Dios te está llamando. Hoy es el día que te levantes, que te sacudas en el nombre del Señor Jesucristo, que pongas las manos en el arado. Y aunque las lágrimas te bajen por las mejillas, pero puedes decir, Señor, en tu nombre yo lo haré. En tu palabra lo haré y lo creeré, Señor. Que pase lo que pase, te seguiré adorando en medio de toda adversidad. Te estoy diciendo, mi amado, que aquel testimonio fue inigualable. Mire, mi amado, este hombre dice que si el apóstol predicaba en la cárcel, ¿cuánto más los que estaban en la libertad? O sea, si él estaba en la cárcel y predicaba, ¿cuánto más los que podían estar afuera y pregonarlo? Cristo enviaba el gozo, que significaba que a pesar de todas las buenas nuevas eran difundidas, la gloria era para Dios. Todas aquellas mensajes se estaban hablando, pregonando, pero toda la gloria no era de Pablo, era de Dios. No era Pablo, era Dios que estaba en él. Tú no puedes enaltecer al hombre. Cuando el hombre reconoce al hombre, se queda igual. Por eso es que tenemos que reconocer es que la obra redentora es de Cristo. Por eso, mi amado hermano, esa palabra que está hablando Pablo, que nos habla en el día de hoy, que está esperanzado, dice, su esperanza estaba en la victoria final que Cristo traería a su vida. La victoria final que tú y yo esperamos de Cristo en nuestra vida. La confianza en el Señor por su liberación. Él estaba confiado de quién él creía y de quién era el Señor en su vida. Esta confianza, como dice aquí, dice, pues que ¿qué resultaría de mi liberación? Confiaba en la última palabra, la tenía Cristo. Usted y yo pensamos lo mismo. Usted tiene la confianza que la última palabra la tiene Dios sobre tu vida. Independientemente de lo que te diga el tribunal, independientemente de lo que te diga la ciencia, la última palabra la da Dios. Confiaba que la última palabra tenía Cristo debido a las oraciones de los filipenses, y al obrar poderoso del Espíritu de Cristo dependía del Señor. Es la oración, mi amado. Es la oración que mueve montañas. La oración en fe. Es como Dios abre y cierra puertas.
No te pongas a abrir y cerrar puertas que Dios cerró, ni a abrir puertas que Dios ha abierto, te pongas a cerrarlas. Porque eres Él, no eres tú. Y yo tengo que descansar y confiar plenamente en que hay un llamado de Dios. Y si Dios te llamó en este tiempo, pon tus manos a trabajar. Pon tus manos y confiar. Te encargas de los asuntos de Dios. Dios se encarga de tus asuntos. Los hombres del Antiguo Testamento vivieron unos momentos extraordinarios, pero no negaron a Cristo. Sus discípulos no negaron a Cristo. Todos pagaron con su vida, excepto Juan, que murió de anciano. Y aún así lo metieron en aceite hirviendo. Todos hemos pagado y pagaremos por un precio de servir a Cristo. Pero ese galardón que hay es una vida eterna. Es un regalo inigualable del Dios Todopoderoso. Es poder estar confiado, mi amado pueblo del Señor, de que Dios está ahí. Mire, mi amado, este hombre, Pablo, estaba vigilado, custodiado. O sea, este hombre estaba todo el día custodiado. Soldados a su entorno, gente que estaba ahí, al ladito de él. Pero ¿sabe qué? Perdón. Que esa gente que lo estaban custodiándolo, escucharon la palabra del Evangelio de Jesucristo. Esa gente estaban ahí, mientras lo custodiaban estando ahí, cerquitita de él, él hablaba de la esperanza de redención y de salvación. Él hablaba de esa vivencia que había de Cristo y que no pueden callarlo. Este hombre hablaba con la libertad del poder del Espíritu de Dios. Este hombre podía hablar y pregonar de la grandeza del poder del amor de Dios. Hablarle a aquella gente que estaba allí, que lo escuchaba, aquellos guardias que estaban a él en esos turnos de 6 horas ahí, escuchando. Imagínense en qué bendición, escuchando de la libertad, escuchando del amor, escuchando de por qué razón él estaba allí. Por amor al que lo amó incondicionalmente. Que estaba en aquel lugar limitado, pero era libre. Porque tal vez aquella gente que lo custodiaban, una vez terminaba el turno, se integraban a su hogar, se integraban a sus vivencias diarias, cotidianas. Pero sus vidas no iba a ser igual. Su vida era distinta. Su vida iba a cambiar. Porque yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero la palabra hará conforme el designio que fue declarada. No retornará vacía. Y cuando este hombre podía hablarle a esos líderes, podía hablarle a sus custodios que tenían allí, a esos soldados que estaban allí, que estaban con él, que estaban en aquel momento tan único. Yo me imagino que cuando llegaran a su casa, tal vez aquella gente lo mirarían. ¿Cuántos de ellos aceptaron a Cristo? ¿Cuántos de ellos reconocieron que aquella palabra los transformó? Que le habló a su corazón como hoy te está hablando en esta tarde. Que aquella gente pudieron entender, ese hombre tiene algo extraordinario. Ese hombre habla con una pasión, habla con un amor. Y cada vez que él habla, siento paz. Cada vez que ese hombre habla de Cristo, me confronta y me hace entender quién soy yo y lo que necesito. ¿Cuántos de aquellos soldados aceptaron? ¿Cuántos de aquellos dijeron, no queremos saber nada de lo que tú me estás hablando? ¿Cuántos dijeron, quiero que me hables más? Porque le he hablado a mi esposa y a mis hijos y mi hogar cambió. Mi matrimonio es diferente. Cuando salía de trabajar, llegaba a mi casa, eso eran guerras, peleas, situaciones. Estaban pensando en el divorcio, o estaban en el adulterio, en la fornicación. Pero desde que ese hombre me está hablando de Cristo,
Siento que hay algo distinto en mi ser. Siento que mi vida ha cambiado. Siento que tengo paz. Hay gente que no tiene paz en este momento. Hay gente que siente que está en el ojo del huracán diciendo está todo tranquilo. Está todo normal. Y piensa que está todo bien. Si tú le das tu corazón a Cristo, tu vida va a ser diferente. Aún en medio de la tormenta. Aún en medio de la necesidad. Aún en medio de la soledad. Aún en medio de la tristeza. Aún en medio de la muerte. Bien decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque eres tú, Señor. Eres tú. Cuando yo puedo entender que es Dios sobre todas las cosas. Cuando puedo entender que es mi vida que es frágil y está limitada. Pero este hombre podía entender que en su vida había ganancia. Él podía entender, confiaba. Esa confianza, esa seguridad en el Señor sobre la muerte o la vida. Por eso este hombre podía proclamar con la seguridad, decía, porque para mí Él es vivir en Cristo y el morir es ganancia. La vida es digna de ser vivida solo si la vida es en Cristo, que realiza en nosotros esa vida, que transforma, porque hay una ganancia, porque hay una unión con Cristo que se realiza en plenitud a través del amor de Él. Ese hombre podía tener la confianza en el servicio a Dios. Sé que me quedaré para nuestro desarrollo y gozo en la fe, pero si Dios aún lo necesitaba, le dejaría para provecho de la causa de Cristo. Las situaciones difíciles, Dios nos da una oportunidad de servirle. Nuestra confianza y fe deben estar en nuestro Jesucristo, en su fidelidad. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Mateo 28:20. Si Él ha prometido, Él ha cumplido. Y en esta hermosa tarde, a punto de 6 minutitos que nos quedan de programación, si tienes alguna petición, si tienes alguna oración, si ahí donde tú estás, porque tal vez estás pasando un proceso de recuperación de enfermedad, o estás dándole la mano a un familiar que está bien afectado, o estás dando el apoyo porque alguien ha partido de esta tierra y está dando esa palabra de consuelo y aliento. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te ama inigualablemente. Hay un Dios que te ama en todo tu quehacer. Hoy es el día que hizo el Señor para ti. Hoy es el día de esperanza de vida. Hoy es el día de amor eterno y del cuidado maravilloso para ti. ¿Cuánto has caminado? Mucho. ¿Cuántas lágrimas has derramado? ¿Cuánto has orado a Dios por los tuyos? Y no ves nada. Dice, ay, pero es que no es lo que tú veas. Es que el Dios de pacto está contigo y te es fiel. Saludamos a Juanita Pagán, que te sanes en el nombre del Señor Jesucristo. A Marta González, Dios te bendiga. A Yoli Bagué, Dios te bendiga. Guillo, Dios siempre es presente y atiende en medio de los tiempos. Yesenia Pérez, Dios te bendiga. Oración por Yasmina, por salud. Por Denis González Ruiz y por Gabriela Guzmán. Por salud, claro que sí, estaremos orando. Mili López, Dios te bendiga. Axel, Dios te bendiga. Gracias por estar en el programa pasado. Lidia Soto. Lidia Soto dice oración por Bruni Arbelo y familia. Por la partida de su hermana Marta. Situaciones que llegan, mi amado. Momentos inigualables. Tiempo de victoria.
Y yo quiero orar contigo. Yo quiero orar en esta tarde. Es una tarde de bendición. Es una tarde, como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre eterno, Dios de los cielos y la tierra, delante del trono de tu gracia, mi Dios, nos dirigimos, Padre, dándote toda gloria y toda alabanza que tú eres merecedor. Pero nos dirigimos en el nombre de Jesús de Nazaret, de aquel que anduvo por esta tierra, que pregonó el Evangelio, que dio su vida por nosotros. Y hoy clamo por estos hermanos, Señor, que han llamado, se han comunicado, que han posteado, Señor. Algunos han podido, Padre amado, otros no, mi Dios. Porque delante, como a José Torres, Padre amado, que tú eres un médico por excelencia, Padre amado. Y cada una de estas peticiones, Padre amado, las pongo delante de ti, Señor, en la entera confianza y plena seguridad que tú obrarás en bienestar de tus hijos, Padre amado. Señor, gracias, porque en ti hay paz, que sobrepasa todo entendimiento, que en ti hay sanidad, por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, que en ti hay salvación, a eso viniste, a darnos vida y vida en abundancia a través de Jesucristo. Señor, que hoy, Padre amado, todo tejido, todo órgano, Señor, sea sano en el nombre de Jesús. Que la libertad, Señor, sobre toda depresión y angustia, deseo suicida, sea atado de ese hombre fuerte, mi Dios. Los matrimonios sean reconciliados, Padre amado. Señor, las diferencias familiares sean echadas hacia un lado, Padre amado. Y el poder de tu Espíritu Santo sea sanando, libertando al cautivo, Padre amado. Y que este evangelio será conforme a lo que tú has declarado para la vida de este pueblo, mi Dios. Gracias, Padre, por este hermoso privilegio que me has permitido, mi Dios, de dirigirme a este hermoso pueblo, bajo la gracia, el poder de tu amor. Amén, amén, amén. Así que, mi amado, es una tarde espectacular, es una tarde maravillosa, es una tarde de victoria, y que puedas estar esperanzado que hay una obra maravillosa que la comenzó Cristo y la culminará. No te caigas, levántate en el nombre del Señor Jesucristo, confía y créele a Él. Si no tienes un lugar, mi amado, será un privilegio atenderte. Iglesia Defensores de la Fe, Barrio Callejones, aquí en Lares. Si tienes un lugar, ve, Cristo te ama. Así que, mi amado, Dios le bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén, 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 amén. Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.